Buenos días. Una de las ventajas de subir al atril es que uno se puede sacar la mascarilla. Esta mañana he tenido la ocasión de venir aquí y apreciar este magnífico entorno en donde habéis decidido organizar este evento, ¿no? Felicidades. Así que Rocío y Juan Manuel, todos encantados y muchas gracias por invitarme. Yo presido el Instituto de la Empresa Familiar, que es una institución que se creó hace ahora prácticamente, el año que viene hará 30 años, con el objetivo de fomentar la interacción entre las empresas familiares para encontrar soluciones comunes o soluciones a los problemas que nos enfrentamos, para encontrar aquellos que estaban estudiando la empresa familiar y invitarlos a que compartiesen los últimos adelantos o soluciones para la empresa familiar, y también para tener una voz común frente a la administración y mejorar la imagen del empresario, ¿no? Entonces, todos esos valores siguen siendo válidos hoy en día y además, cuando asumí, en este caso, la presidencia del instituto en mayo del año pasado, justo en medio de la pandemia, y teniendo en cuenta que, igual que en vuestra asociación, la presidencia es de 2 años, yo puse 3 objetivos que me marcaba para mi presidencia. Y son los que quiero hablar brevemente en mi intervención. El primero era intentar ayudar en esta pandemia, que no sabíamos muy bien en ese momento qué significaba y que evidentemente hemos tenido que superar todos juntos. Y yo diría, para mí una señal, ¿no? Un ejemplo fue, cuando habláis aquí de Hola Futuro, ayer en Madrid, en IFEMA, celebramos un evento en Estampa, que es la asociación a la que mi empresa o la empresa que yo presido pertenece, que es de perfumería y cosmética. Celebraba todo lo que las empresas del sector hicieron durante la pandemia para producir, fabricar gel hidroalcohólico que no había en España. Y lo menciono porque para mí fue un evento muy emotivo, pero es que además estamos casi mirando a la pandemia desde el retrovisor, ¿no? Ya estamos, todavía quedan muchos retos, algunos lo hemos pasado muy mal, pero lo estamos mirando ya desde el retrovisor y, por tanto, yo creo que ya vemos el futuro, ¿no? Me mencionaba con Rocío, creo, el fin de semana o la semana pasada, yo estaba en Londres y la sensación allí es que esto ya no existe. Por tanto, no voy a hablar más de esta cuestión y miramos al futuro. Los 2 otros temas que yo había planteado en las prioridades de mi presidencia, cuando veía la agenda del Congreso, están precisamente también ahí hoy. Capitalismo humanista y sucesión y órganos de gobierno. Entonces voy a hacer brevemente algunas reflexiones al respecto. Capitalismo humanista. Cuando hace muchos años, ¿no? En los 70, ¿no? Hubo un personaje, Milton Friedman, economista, que hizo una declaración porque en las complejidades que tienen las empresas, él decía, al final de la historia, el objetivo último de la empresa es maximizar el retorno del accionista. Y eso servía para simplificar, ¿no?, la complejidad de una empresa, pero tiene implicaciones que pueden ser negativas, ¿no? Y quizá el ejemplo más emblemático es la crisis del 2008, que fue una consecuencia, entre otras cosas, quizá de llevar al límite esta cuestión y, sobre todo, en soluciones financieras que nos llevaron a un mal camino o a una crisis en ese momento. Y fruto de eso surgieron una serie de movimientos y uno de ellos es hay muchos, pero uno hace unos años, el Business Roundtable, que es la asociación de 500 empresas más importantes de Estados Unidos, declaró que mataban esa declaración de Milton Friedman y decían que lo que hay que hacer es el capitalismo humanista o tener en cuenta todos los grupos de interés, ¿no? No solo al inversor o al accionista, sino que la empresa está para encontrar una solución a un problema que tienen los consumidores o los clientes, y en ese proceso
uno cuida a la gente que trabaja en la empresa, uno cuida al entorno en donde trabaja, uno cuida a proveedores y clientes y uno cuida al medio ambiente, ¿no? Y esa declaración, que ahora parece muy moderna, es precisamente lo que hace, por su esencia, la empresa familiar, ¿no? Yo hago ¿no? Cuando clasificamos las distintas empresas, por ejemplo, en el horizonte temporal en el que se plantean, cuando clasificamos los inversores o la propiedad de una empresa en el horizonte temporal, tenemos lo que se llaman los day traders, ¿no? Aquellos que invierten por la mañana y venden por la noche para hacer un beneficio. Eso lo que pretenden es maximizar el beneficio. O uno ve los activistas, ¿no? Esas personas que invierten en pequeñas cantidades y en una empresa y van a la junta de accionistas o escriben una carta al consejo intentando convencer de que vendan una división, de que cierren una fábrica, y cuando al cabo de unos meses o un año consiguen que ese equipo directivo acepte esas premisas, sube la acción, venden y se van. Por tanto, el objetivo de esa gente es maximizar y no les importa los otros grupos de interés. O vemos los private equity, que hacen una labor seguramente muy buena y han demostrado un gran retorno en los últimos 25 años, pero el private equity entra en una compañía con el objetivo de, al cabo 5, 7, 10 años máximo, salir. Y el objetivo es maximizar el retorno del accionista, sobre todo. La empresa familiar no tiene un objetivo o un horizonte temporal de un día, de un mes, de un año, de un trimestre. Tiene un objetivo de la siguiente generación. Y el horizonte es... Ahora, no, muchos de nosotros, y me pongo en primera persona, recogimos el testigo de nuestros antepasados y nos sentimos con la responsabilidad de hacer crecer este proyecto y pasarlo a la siguiente generación. Entonces, cuando uno piensa con ese horizonte temporal de generaciones, no es únicamente, evidentemente, que hay que ganar dinero, si no uno desaparece, pero piensa en la relación con los clientes y proveedores. En tiempos de crisis, cómo ayudó a algunos que quizá lo están pasando mal, pensando, oye, eso crea una relación de lealtad en el futuro. ¿Cómo hago para hacer que la gente que trabaja conmigo esté orgullosa del proyecto, lo ayudes a formar y que quiera estar en este proyecto el máximo tiempo posible? ¿Cómo haces para ese arraigo con el territorio, sentirte orgulloso de pertenencia y cuando las cosas funcionan, ayudar a la comunidad donde estás? Entonces, todos esos planteamientos típicos de la empresa familiar son precisamente los que hoy en día nos dice el Business Roundtable, que es lo que hay que hacer para la empresa moderna, capitalismo, comunismo, que es lo que hacemos o hemos hecho siempre y seguiremos haciendo, ¿no? Y nuestra intención desde el Instituto es fomentar, ayudar a compartir las mejores prácticas en todas estas cuestiones, últimamente y sobre todo en temas de medio ambiente, para que aquellas empresas que quieren ir todavía más lejos puedan tener conocimiento de ese tipo de prácticas, ¿no? En el congreso que organizamos a final de mes que viene, vamos a tener algunos de los líderes mundiales en algunos de estos temas y un minuto de publicidad. Y os animo a que nos acompañéis en el congreso que haremos en Pamplona a finales del mes de octubre y veréis en la agenda del programa lo que como he comentado, ¿no? Algunos de los líderes mundiales en nuestras cuestiones. Capitalismo humanista, sucesión y órganos de gobierno. Uno de los talones de Aquiles de la empresa familiar es la transición generacional. Yo uso un símil, ¿no?, para que nos ayude a pensar sobre el tema. Las empresas multinacionales suelen nombrar cada 5 años, porque es el término medio, ¿no?, el tenure de las CEOs en las Fortune 500, nombran al nuevo presidente, consejo delegado,
tiene 55, 57 años, y a los 5 años, 7 años, tienen que nombrar a otro, por tanto, a la que nombran a uno ya tienen el banquillo preparado y van preparándolo para la transición. Claro, una empresa familiar suele tener, ¿no?, en cada generación, la empresa familiar pues, tiene su liderazgo y sus sistemas de gobernanza y suele tardar pues, casi una generación, ¿no?, 15, 20, 25 años. Y cuando hay que plantear una sucesión, esos mecanismos de sucesión o no existen o si existen están oxidados, porque hace mucho tiempo que no se han utilizado. Y por tanto siempre tenemos problemas en este tema. Además, hay otra reflexión que yo me hago, ¿no? Las familias funcionan por amor. Es decir, cuando uno, supongo que aquí muchos tenéis hijos, pues intentáis que cada hijo tenga la misma educación, los mismos valores, el mismo tamaño de habitación o de cama, la misma cantidad de comida. Por lo tanto, hay criterios igualitarios, ¿no? La empresa necesita jerarquías y necesita un orden jerárquico establecido. Y a menudo, cuando se combinan estos dos mundos, familia, criterio igualitario, la empresa, jerarquía, eso chirría, ¿no? Y eso choca. Entonces, y hay muchas soluciones al respecto. A mí es una que me gusta, un planteamiento que me gusta y que he visto en algunas compañías, es lo que se llama la limitación del poder de la familia, la autolimitación del poder de la familia. Es decir, conscientes de que ese clash o esa diferente perspectiva entre lo que es el funcionamiento de la familia y de la empresa puede ayudar el que la familia se limite su poder y incorpore en sus órganos de gobierno individuos, personajes con criterio, independientes de la familia y que ayuden a precisamente arbitrar en esos planteamientos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, soy una familia de tercera generación, nosotros hace ya 20 años pues decidimos que en los consejos de administración siempre habría más miembros no familiares que familiares, que la comisión de nombramiento y dirección siempre tendrían todo no familiares, y es verdad que hay ciertas decisiones críticas que necesita pues, la aprobación de la Junta de Accionistas. Pero hay muchas otras soluciones y puede ayudar a aquellos que tengan procesos en esta transición, que les puede ayudar, ¿no? A este respecto, por ejemplo, en el Congreso de final del mes que viene, yo haré una entrevista con la persona líder de una empresa que es alemana, Henkel, quinta generación, 20.000 millones de euros de facturación, y que desde hace 3 generaciones tienen unos mecanismos que ella explicará y que son, como digo, ni mucho menos hay una única solución, pero siempre ver cómo otros han encontrado la manera de equilibrar esos distintos pesos, pues siempre te ayuda a encontrar las que pueden ser útiles para tu ejemplo, ¿no? Y de nuevo, pues os invito también a que asistáis al Congreso el mes que viene. Y como sabéis, estamos como vosotros, ¿no?, en plena pospandemia, ¿no?, a ver en Navarra cuál es el criterio de aceptación, que nos dicen que está cambiando cada día, pero en principio pues, parece que la cosa está, que hay bastante ganas, ¿no?, de asistir después de tanto tiempo de que no hemos podido hacerlo. Último tema que quería comentar, porque esto veo que se me está acabando el tiempo. Hay otro de los inquietudes, ¿no?, que tenemos desde el instituto y que de alguna manera Rocío lo ha comentado en su también intervención. El instituto consiguió, o hace pues, 25 años, 30 años que se formó,
crear unas condiciones para que la empresa familiar pudiese desarrollarse en este país, ¿no? Y ¿lo oís? Bueno, acabo rápido. Y vemos en esos últimos tiempos que hay algunos movimientos que son en defensa de la empresa y de la empresa familiar en particular, y otros que no necesariamente van en esa dirección. Y con la incertidumbre de dónde acabarán estos cambios, desde el Instituto nos preocupa porque, entre otras cosas, hemos de ser conscientes de que España, respecto a sus entornos más próximos, que es, ¿no?, la Comunidad Económica Europea, nosotros tenemos una serie de desventajas. Una, yo creo que nosotros tuvimos, ¿no?, una constatación. Durante unos 40 años el país estaba aislado en muchos aspectos del resto de Europa y, por tanto, nuestra capacidad de crecer como empresas estaba un poco más limitado, y cuando nos hemos puesto a participar en ese entorno, pues vamos un poquito con retraso, ¿no? Hemos empezado la carrera con unos metros de distancia, y si en esas circunstancias nuestro entorno legislativo no es necesariamente más favorable que el resto, estamos en inferioridad de condiciones, y en muchos aspectos, en los últimos años, en los países del entorno, sí que han hecho pasos en beneficio de la empresa y de la empresa familiar, y en el nuestro no necesariamente, y no sé cómo va a ir en el futuro. Y por lo tanto, yo creo que hemos de ser conscientes de algunos nubarrones que pueden venir, incertidumbre, igual no vienen, pero ahí necesitamos todo el apoyo del Instituto y de las asociaciones territoriales para demostrar nuestra fortaleza y la necesidad de defender esta institución que representamos, porque es bueno para la sociedad, capitalismo humanista, y es bueno que se fomente y que tengamos las condiciones para poder seguir desarrollándonos y aprovechar de ese futuro que ahora viene. Así que, con esas palabras y con un poco de retraso, me temo, muchas gracias por la invitación y que vaya muy bien el resto del Congreso. Muchas gracias.